Paz de Cristo, hermanos. Estamos en otra transmisión de Movidos por Fe. Le voy a ceder inmediatamente el lugar a mi hermano porque Dios en este momento nos va a ayudar a poder que nosotros podamos explicar algo muy importante que traemos, ¿verdad? Amén, hermano. Vamos a hacer una oración en el nombre del Señor Jesucristo y para que esto sea de alcance de mis hermanos y la visita, ¿verdad? Gloria a Dios, que llegue a sus corazones. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres grande y misericordioso, Padre Santo. Sabemos que sin ti nada somos, Señor Jesús, que tú nos das el respirar día con día, Señor. Bendice a todo el oyente y que sea de agrado, Señor, y que sea tú el que hables por medio de nosotros con palabras en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros labios, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén. El tema que traemos hoy, hermano, se trata de algo de lo anterior que estuvimos hablando del otro tema. Quieres escapar del secuestro del enemigo. Entonces, hoy el tema es, ¿podemos escapar del secuestro del mal? Es algo interesante, ¿verdad? Porque a lo que Dios ha hablado y en estos tiempos el Señor es grande y misericordioso con todos nosotros, que el Señor su misericordia ahí está. Entonces el texto base que nos agarramos nosotros para poder dar la enseñanza fue en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 12 y el 14. Amén. Dice así a la palabra del Señor, hermano. Dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El camino del hombre a veces piensa que en el camino que va, dice, no, yo estoy bien así, yo me siento muy contento donde estoy, y no necesito de la iglesia o algo. Pero fíjense lo que dice el verso 14. De sus caminos serán hastiado el necio de corazón. Hastiado. ¿Qué quiere decir? Que se va a hastiar, se va a enfadar de seguir en la misma vida que vive. Pero nosotros como cristianos, dice más adelante el versículo, dice, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Tú y yo, amable hermanos, estamos en un camino que el Señor nos tiene protegidos, porque creemos en su palabra cuando dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y nos defiende. Sí, es cierto, es la palabra de Dios que vamos en un camino donde el Señor nos guía y nos protege de todo mal. Y al hombre que no tiene esa sensibilidad de conocer de que hay un Dios que todo lo puede y que puede librarlo del secuestrador, que es en este caso Satanás, que a la mente del ser humano la tiene cauterizada. ¿Qué quiere decir cauterizada? Que la tiene, que ya no siente el dolor, que ya no siente por su vida, que digan, estoy a gusto en mi situación, estoy muy feliz donde estoy, como decía al principio, ¿no? Entonces vemos cómo, hermana Lorena, cómo en estos tiempos, a veces hasta en esta cuarentena, que si ya no fue ni cuarentena, fueron varios meses y todavía sigue lo de la pandemia, donde el enemigo quiso secuestrar a los que estamos en el camino del Señor, pero en algunos casos sí lo logró, en otros casos no. Entonces a los que ha secuestrado Satanás, sabemos que tienen una solución. Tenemos la solución, que es la palabra de Dios. Sí. Y es Cristo, porque Dios existe. Amén. Amén. Entonces, ¿podemos escapar del secuestro del mal? Amén. Déjame decirte que sí se puede. ¿Por qué? Porque Dios existe. Amable visita, tú que estás oyendo a través de este medio y que no has aceptado a Dios en tu corazón, déjame decirte que Dios existe y está esperando pacientemente a que tú le aceptes, a que tú lo busques. Él no va a llegar y te va a exigir, no, Él es un Dios de amor y de misericordia.
Dice, yo quiero que sepas que cuando estás secuestrado por el mal, llegas a sentir tanto afecto, dice, por él, que inconscientemente, dice, te haces un buen colaborador. O sea que ya por inconsciente de que lo mismo que está, ya se hace, ya lo hace de forma natural, de forma de decir, pues lo hace cotidianamente lo mismo, que hay unos que me ha tocado ver que dice, pero que ya llegue fin de semana con ansia porque quiero comprar lo que compran en ciertas tiendas para embriagarse, ¿verdad? Entonces esa es una rutina que agarran ellos, pero ya la tienen tan acostumbrada, arraigada, que ya se les hace natural. Y es donde tienen su mente cauterizada, donde el enemigo los tiene así. Fíjese lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4, del 1 al 2. Los tiempos ahorita, hermanos, están pero peligrosos, y sabemos que los tiempos están cerca, la venida del Señor, pero el Señor tiene misericordia todavía y da señales de lo que va a pasar. Dice el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, como estos tiempos que se están viendo, hermano, así es, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Aún a los escogidos puede engañar a Satanás, aún. Entonces necesitamos estar firmes en la fe, firmes en el Señor, para que no seamos secuestrados por el mal. Así es. Entonces, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia por tanta mentira que echan, que ya lo van a decir hasta naturalmente. Así es. Naturalmente. Hasta ellos mismos se creen sus mentiras. Sí, exactamente. Así es, ellos mismos se la creen. Entonces, hay ocasiones que hasta unos se han dicho, ¿verdad? Que dicen, no, yo soy igual a Dios. Se han querido evaluar como si fueran dioses, y no es así, hermanos. Esas personas son espíritus falsos profetas, falsos engañadores. Entonces dice, ¿conoce usted el síndrome de Estocolmo, hermanos? Amable visita, ¿lo conoce usted, amable amigo? Dice, los expertos dicen que esto consiste en la identificación efectiva entre la víctima y el secuestrador. Como en este caso podemos ver cómo Satanás de tanto que tiene cauterizada a la gente secuestrada y cauterizada su mente, pues se les hace costumbre tenerlos así. Por eso es el síndrome de Estocolmo. Por eso el ser humano tiene ese síndrome, tanto se manifiesta en el mundo como también se llega a manifestar dentro de la iglesia, en los hermanos, cuando uno, como hijo de Dios, le permite ser secuestrado por el enemigo. Así es, hermano. Al grado de que nos llegue a gustar y someter, dice uno mismo, ¿verdad? Se deja someter por el enemigo porque lo ven aparentemente normal. Y es ahí donde, como cristianos, nosotros no debemos de sufrir de ese síndrome. Así es. Mire, hay un fenómeno muy curioso que pasó, que se dio en algunas de las víctimas de secuestro. Dice que en el año 1973 en Estocolmo, en Suecia. En Suecia hubo un grupo de asaltantes que tuvo cautivo durante algunos días al personal de un banco. En uno de esos, dice, de supervivencia, una de las víctimas que estaban ahí, hermano, se enamoró del secuestrador, de uno de los secuestradores, pues, y cuando las autoridades, dice, lo llamaron a cuentas a los delincuentes, fíjese lo que pasa, que esta mujer mantuvo, dice, una actitud de ayuda hacia ellos, porque de tanto que estuvo ahí secuestrada y viendo lo mismo, pasaron los días, llegó al grado de enamorarse de él. Entonces, estar a favor de ellos. Los ayudó.
Entonces, igualmente en el ser humano, cuando te tiene el enemigo secuestrado, ya te enamoras de lo que estás haciendo, porque ya lo haces y ya la mente tú ya lo tomas como algo natural. Y no es así, hermanos. Cuando acuérdense que la paga del pecado es muerte. Entonces, la dádiva de Dios es vida eterna. Y la salvación es personal. No podemos decir que porque tenemos un cónyuge que no es bautizado, vamos a tolerar ciertas cosas que él haga, ¿verdad? Porque ahí es donde uno como cristiano se deja manipular por el síndrome de Estocolmo. Así es. Y decir, es que él no está bautizado, pero le voy a seguir el rollito porque está bien padre las fiestas que hace su familia, ¿verdad? Así es. Entonces, y uno como cristiano pues no va, de hecho no congenian con esas cosas. Así es. Entonces, mire, de lo que estamos hablando ahorita, es curiosamente, esta situación también se vive en el ambiente espiritual, donde el hombre vive atrapado en el pecado y llega a sentir tanto afecto por él, que es, como decía al principio, que inconscientemente se convierte en un colaborador. Dentro del cristianismo también hay eso. Si ponemos primeramente otras cosas que Dios, Satanás te está secuestrando, porque acuérdense que la palabra de Dios, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todas. ¿Qué es todo? Todo. Incluye hasta tu esposa, tus hijos, el dinero, la casa, el carro, los lujos, todo lo incluye. Que primero tienes que amar a Dios por sobre todas estas cosas. Y el segundo, con toda tu alma, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, dice la palabra de Dios. Entonces, el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice la palabra de Dios que en estos dos se cumple toda la ley. Si amamos a Dios primeramente y si amamos a nuestro prójimo por segundo, entonces vamos a cumplir todos los mandamientos que está la palabra de Dios. Entonces el amor es muy indispensable en el cristiano y en el ser humano también por fuera. Entonces los propagadores de tales ideas y doctrinas de mentiras, frecuentemente ellos mienten, hermano, están con su mente cauterizados, que se creen que ya lo hacen algo natural, pues entonces no les molesta la conciencia, su mente no les molesta que están mal, porque ya lo hacen rutinario, pues. Entonces, los engaños del secuestrador. Hoy en día, dice, el ser humano acude a una protección terrenal y personal. ¿A qué se refiere esto? Cuando tú quieres poner tus fuerzas en algo que no es Dios, en algo que no tiene poder, en algo que no sabiendo que te dicen, sabiendo tú dices, no, dice, es que esto te va a ayudar y haz esto y esto, y verás, haz esto y haz esto otro y vas a ver cómo. Amuleto, viste que de este color, ponte la pulserita. Sí, exactamente. Entonces, todo eso es poner la fe en algo que no hace. Que no es Dios. Entonces, como usar carros blindados, hay gente que compra carros blindados, ponen alarmas, contratan gente especializada en seguridad, porque de tanta maldad que se ve, dicen, no se sienten seguros. Pero tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Dice la palabra que caerán 1000 a tu diestra y 10,000 a tu pero no van a llegar porque que el ángel de Jehová acampa en nosotros, hermano, y nos defiende alrededor de nosotros. Amén. Él no puede, el enemigo no, es más, el enemigo no tiene poder para tentarnos si no le es permitido por Dios. Por nuestro Padre. Acordémonos la historia de Job. Entonces, esto dice, nos queda claro que el hombre cree que puede protegerse del mal a través de estos medios, pero la realidad es otra, ya que el efectivo de tener la mente del hombre en la conciencia de decir, ay, me siento bien así como vivo y todo esto, pues es Satanás. Es el mismo Satanás el que tiene la mente así del ser humano. Entonces,
Y por eso dice, es que las fuerzas, dice, se encuentran, según ellos, que se encuentran a salvo por todas esas cosas que hacen, exactamente. Lo claro es que, amigo, dice, más fuerte a vencer es el diablo. Sí, es cierto. Yo todo el tiempo, no sé, pero yo creo que el peor enemigo que tenemos ahorita es nuestra carne. Tenemos 3 enemigos, que es la carne, el diablo y los deseos del mundo, pues los demonios. ¿Por qué? Porque ahí más adelante vamos a irnos en un texto donde dice, fíjense, dice, ¿quién ha venido a secuestrar la mente, extorsionar el corazón y matar los vínculos del amor entre la humanidad? ¿Quién es? Satanás. Por tanto, en Efesios capítulo 6, verso 12 dice, ¿contra quién vamos a pelear? Y ahí es donde les decía hace rato, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, de maldad en las regiones celestes. Así es. Tú y yo, los que conocemos la palabra de Dios, los que tenemos el conocimiento del Señor, tenemos una lucha espiritual, hermano. Pero por eso somos los guerreros de Cristo, somos soldados de Cristo, y un soldado no da marcha atrás. Entonces Dios nos da armas para capacitarlo, para armarnos, nos da una armadura para pelear, nos da la espada y el escudo para vencer al enemigo. Amén. Con todo eso el Señor y más que el Señor está con nosotros, ¿quién más? Si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros, hermano? Entonces, pedir ayuda a errores, eso es lo que le decía anteriormente, de la gente que no tiene su mente en el Señor, sino que piensan que por X cosa, como decía mi hermano ahorita, un amuleto, X cosa, oye, de cosas que no son agradables a Dios. Dice que no resuelve su situación, eso no resuelve la situación del ser humano. El pecado tiene aprisionada a la humanidad y todos quieren buscar una liberación, creen que acudir a medios o poderes extraños van a ser liberados. Como ejemplo que dice que dioses falsos, brujería, espiritismo, falsos dioses, imágenes, y que si quieres ves a la cruz y mira y vas a hacer que te voy a dar el manto de no sé qué, que traje un pedacito, me tocó ver hace poco por video que estaban vendiendo pedazos de la cruz de Cristo. O sea, ¿qué cabeza cabe todo eso? Pues, entonces, pero bueno, dice, nos permitirá, dice, aliviar la ansiedad. No te va a aliviar la ansiedad. Dice, el estrés tampoco, la angustia menos. Y todos los sentimientos que produce en nosotros el pecado, todo eso no te va a aliviar si confías en eso. Pero cuando confiamos en Cristo Jesús, hermano, me pasa que andamos volando en nubecitas y caminando en nubecitas, ¿no? Para acá, para arriba, para abajo. Y no nos importa lo que pasa alrededor, porque sabemos quién está con nosotros. Amén. Amén. Entonces, pues como le decía, hermanos, dice, lo cierto es que poner la esperanza y confianza en estas cosas no resolverá nuestra situación de alejamiento con nuestro Creador, pues sabemos que necesitamos de Dios real y todopoderoso, Jesucristo. Así es. En el libro de Salmos capítulo 115 de 3 al 8 dice, vuestro Dios está en los cielos, amén, todo lo que quiso ha hecho. Dice también, habla de la gente que le dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Fíjense, obra de manos de hombre. Tienen boca, pero no hablan. Mas no hablan. Tienen ojos, pero no ven. No ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Así es.
esas imágenes así son las mismas gentes, esa actitud tienen ellos. La palabra de Dios nos está diciendo aquí. Entonces solo Dios puede realmente brindarnos esa protección contra la maldad. Solo Dios. Porque en ese que hemos creído mi hermana y yo. Entonces Dios es el que nos ha ayudado a salir adelante. Jehová es mi roca mía. En el libro de Salmos capítulo 18:2 dice: Jehová, roca mía. Esa es mi esperanza, hermano. Castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo desde mis enemigos, de todos mis enemigos. Voy a ser salvo y Él me va a librar. No hay ni uno que se le resista. No hay ni uno. Entonces déjame decirte que yo he confiado en ese Dios todopoderoso. Mi hermana también ha confiado en ese Dios todopoderoso, y a ti te puede salvar, librar del secuestrador del mal, como hemos sido liberados nosotros, como ha hablado nuestro pastor, de que si a veces estamos abajo, a veces estamos arriba, pero gloria a Dios, hermanos, el Señor siempre nos da la victoria. Amén. Siempre está con nosotros, aunque tú me seas infiel, dice el Señor, yo permaneceré fiel. Entonces, créeme que yo me he agarrado de ahí y no me he soltado, y mi hermana también, y de ahí nos estamos agarrando. Amén, hermana. Sí, amén, así es. Dios la bendiga. Dejo Qué lugar, bonita palabra, qué bonita revelación del Señor, y parte de eso que le comentamos la semana pasada, que íbamos a seguir hablando del secuestro, es porque en lo particular, Dios nos ha dado sueños, me ha puesto textos, me ha dado palabra de que tenemos que hablar, que salir, que gritar, no callar. Así es. Y tomar acción para poder ser liberados de las garras del enemigo. Yo estoy muy contenta porque gracias a Dios le hemos roto la cabeza a Satanás. Las iglesias se han vuelto a abrir, estamos gozándonos en Cristo, y esto no va a parar, porque miren, hermanos, si como iglesia no hemos aprendido de la experiencia que Dios mismo nos ha permitido vivir, porque esto que ha pasado de esta cuarentena, Dios nos ha permitido vivirla como iglesia, como pueblo, así como el pueblo de Israel lo pasó por el desierto. Así a esta iglesia Dios le ha permitido vivir esta situación de esta cuarentena, de esta pandemia, para que despiertes, hermano, para que reacciones, para que te des cuenta que aún siendo cristiano has permanecido secuestradamente. Haz de cuenta un secuestro express, pero ya libérate, ya sal de esa situación. Muchas veces en los sueños que yo he tenido he sufrido mucho, porque veo que el enemigo nos tiene como iglesia cegados, atados, y nosotros nacimos para ser libres. Nosotros, Dios nos dio la libertad, nosotros, Dios ya pagó el precio por nuestras vidas, y nosotros tenemos que ir y hacer la gran comisión y rescatar a aquellos que aún han sido y permanecen secuestrados. Así es, hermano. Si Dios nos ha permitido vivir esta situación, hermanos, pues para un propósito importante en nuestras vidas, qué bueno que si tú estás entendiendo esta situación, Dios te bendiga. Acabas de abrir los ojos, acabas de salir del secuestro. Clama al único que te va a libertar por completo y verás la diferencia en tu vida. Pero si no has aprendido algo de esta situación, pues, ¿qué te puedo decir? Dios nos ayude a todos como iglesia, como hermanos en Cristo, y también por las almas que todavía hay, que tenemos que hablar y que tenemos que traer a la iglesia. Pero esto es también para aquellos hermanos que conocen a Dios, que conocen a Jesucristo, y que
necesitamos despertar. Hay veces, hermanos, que tiene uno que sucederle una tragedia, una situación dolorosa para valorar la vida y la libertad, el amor y también la más importante, Dios. Valorar a Dios en tu vida, eso es lo más importante. Así es. Entonces, por eso te digo, si tú has vivido estas situaciones y has perdido inclusive algo importante en tu vida, reacciona. Dios te está invitando a que no le permitas más al enemigo que te mantenga atado y secuestrado. Así es. Para vivir un secuestro vamos a ponerlo en el plan de un secuestro real. Para que una persona sea secuestrada, necesita primeramente estar descuidada. Porque el secuestrador lo primero que va a hacer es perseguirte noche y día, las 24 horas. Y ya sabemos quién es el secuestrador en el lado espiritual. Si tú te descuidas, hermano, noche y día, el secuestrador ya sabe dónde vives, quién eres, cuántos viven en tu casa, quiénes son tu familia, dónde te puede dar que te pueda lastimar, quién de todos, vaya la redundancia, vale más, si el padre o un hijo. Y allí es donde llega a atacar. El enemigo se mete a tu hogar como si fuera el salitre, nomás necesitas rascarle tantito para que se caiga toda la pared. Y tú aparentemente ves la pared como si nada pasara, pero así es, así trabaja y no se lo podemos permitir. Entonces, como iglesia no vimos venir el ataque del enemigo. ¿Por qué? Porque estábamos secuestrados, estábamos con los ojos cegados, amarrados, y estábamos dormidos. Dice, yo solo escuchaba, dice, por las noticias, tantas tragedias y tragedias y tragedias que pasaban. Y yo recuerdo que cuando surgió esto de la pandemia del año antepasado, decía, Señor, ¿irá a venir eso para acá? ¿Irá a suceder eso aquí en México? Y pues sí, hermano, llegó. Cuando menos pensaba, nos descuidamos y la palabra de Dios nos llama a estar despiertos, alertas. Amén, así es. Como les digo, uno aprende cuando se equivoca o le pasa algo trágico en su vida. Así es. Y si esto que pasó no nos ha hecho reaccionar, pues Dios te bendiga, hermano, Dios te ayude. Estaremos orando por aquellas personas que nosotros sentimos en el corazón que necesitan ser despertados y que necesitan ser activados. Únete a la lista del batallón de Cristo, porque el Señor necesita soldados. El Señor ya te dio la libertad, necesita salir y hablar. Hay algo que es muy importante. Por ejemplo, la seguridad de Dios no se iguala a nada. Y eso es muy importante, porque hay gente, como dijo mi hermano, que ponen su libertad en cosas materiales, ponen su libertad en ídolos, ponen su libertad inclusive hasta en un arma, hasta en algo físico. Creen en cosas que de plano ni ellos mismos saben, pero como dijo mi hermano, como sus mentes ya están totalmente contaminadas están cauterizadas, ellos no entienden. Por ejemplo, hablabas de los ídolos. Uh-huh. Y la imagen que creó, la imagen muy popular por la que todo el mundo reza y le pide y clama, esa imagen de Jesucristo, no es más que la imagen de la pareja de esa persona que la pintó. Estamos hablando del pintor de la Mona Lisa, no recuerdo muy bien su nombre, pero hace poco encontré esa situación yo buscando en qué cree la gente. Y la gente no sabe que la imagen de Cristo a la que todo el mundo reza y le pide es la imagen de la pareja homosexual que vivía con este pintor. Y uno piensa, ellos en su ceguera piensan que es Jesucristo. Yo no me meto en este momento con preferencias de ningún tipo,
pero sí puedo decir que en la palabra de Dios dice Amén. que hay libertad, y la Amén. verdad los hace libres. Así Y es. aquella persona que aparentemente cree estar libre, pues no hay más que verle cómo es su actitud y su vida, y vive totalmente cegado. Como le digo, hermano, yo en lo personal no soy perfecta, pero sí trato por lo menos de decirte, ¿sabes qué, hermano? O ¿sabes qué, persona? Por ese no es el camino por donde vas, porque por experiencia propia uno, como dice el hermano, a veces estamos arriba y abajo, y por situaciones que Dios permitió vivir en mi vida, a lo mejor yo en mi descuido, y no lo digo a lo mejor, aseguro que me descuidé como persona y viví un secuestro expreso en mi vida. Para mí fueron mucho tiempo tal vez, pero para Dios el tiempo es diferente. Pero para Dios ese proceso que aún sigue trabajando en mi vida es para un propósito importante. Y yo lo único que quiero es ser un barro útil en las manos de Dios, una vasija que yo pueda ser llena del aceite de Dios. Tener siempre la presencia de Shakina en mi vida y en mi corazón es lo único que me motiva para yo poder decirte a ti que le eches ganas y que Dios está contigo, que Él nunca te ha dejado ni te va a abandonar. Hoy te digo que tus fuerzas, amuletos o dioses o riquezas te van a servir solamente para vivir esta vida, no para ser salvo, ni para liberarte por completo del secuestrador. Como te dije, la seguridad de Cristo no se iguala con nada. En Proverbios 11:28 dice que el que confía en sus riquezas caerán. Dice, mas los justos reverdecerán como los ramos, dice la palabra de Dios. Así es. Así que, ¿qué prefieres ser? ¿Reverdecer o caer? Yo trato de reverdecer en Cristo y de permanecer en Él. ¿Cómo puedo vivir una seguridad verdadera? En Mateo 7:24 nos dice que y cualquiera que me oyere estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente, porque edificó su casa sobre la roca. Así es. Y edificó, y dice, y vino la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra ella, contra aquella casa, dice, y no cayó. ¿Y por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca, y la roca es Jesucristo en tu vida. Hay situaciones en las cuales uno, por más riquezas que acumules, no, pero de ninguna manera, dice, se iguala a la seguridad que Dios da. Porque ya lo dijimos, que el que confía en Jehová reverdecerá, dice la palabra de Dios. ¿Cómo puedo edificar yo sobre la roca y no sobre la arena? Hay un texto, pues, que le acabo de leer, que es el Mateo 7:24. Y yo te hago esta pregunta: ¿dónde quieres edificar tu casa? ¿Sobre la roca o sobre la arena? Porque si la edificas sobre la arena, tú y todos los tuyos van a llegar un momento a ser secuestrados por el enemigo. Así que dice la palabra, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, dice Dios. Las acciones, porque hay acciones útiles que sí te sirven para evitar un secuestro. En primero, toma en cuenta a Dios. Primeramente, toma en cuenta a Dios. Haz una pausa en tu vida y tómalo en cuenta. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Esto dice en Salmos 127:1. Así que toma en cuenta a Dios, porque no va a importar nada lo que hagas si no pones el principal,
la principal piedra en tu casa a Jesucristo, no va a importar nada de lo que hagas, nada, ni riquezas, ni ídolos, ni amuletos, ni nada. Tu vida va a ser totalmente secuestrada por el enemigo, pero como te digo, esa acción útil, una de tantas que te voy a nombrar ahorita, es la que te puede librar de ese secuestro. Amén. Toma en cuenta a Dios. Lleva una vida recatada, sin vanidades, ni estereotipos, genuino ante Dios. O sea, primeramente no debes de tener una falsa identidad ante ni la gente ni nadie. Tienes que ser tú. No puedes decir que aquí es una cosa, en la iglesia eres otra y ante los demás, en tu trabajo, la gente eres otra. Dios te conoce por completo como eres tú. Así es. Tienes que ser genuino, con todos tus defectos el Señor te sigue amando, como dijo mi hermano ahorita, con todas nuestras debilidades el Señor aún, Él permanece fiel, y es en esa debilidad donde el Señor te va a dar la victoria. Pídele a Dios que en esa situación como estás, el Señor mismo te pueda sostener. Así es. En 1 de Pedro 3:4 dice, sino el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato del espíritu, agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Porque si tú vives una vida de apariencia y vanidades y una vida con estereotipos que no son genuinos, pues Dios te va a vomitar, dice su palabra. Dios te conoce, te lo digo. Él te conoce a ti y me conoce a mí, conoce a mi hermano, y Él, aún con todas nuestras debilidades y con todos nuestros defectos, Él está ahí con Amén. Nosotros. Él nunca se ha rendido. Él no se va a rendir. ¿Tú crees en vano sería el sacrificio que Cristo hizo en la cruz? Él no se ha rendido contigo. Él no puede dar marcha atrás. No, para nada. Él va a pelear hasta lo último por ti. Necesita que tú quieras ser libre. Amén. Necesita que tú quieras ser salvo. Pon tu confianza en Dios como tercer punto. Pon tu confianza en Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto la confianza en terceras personas o cosas y nos han defraudado y nos han quedado mal y nos hemos llevado un chasco tremendo y nos ha dolido en el alma y nos ha quebrantado de corazón? Difícilmente uno se puede levantar de una desilusión de esas, pero ahí está nuestro Padre Celestial, que Él no te falla para nada. Así aun es. Cuando tú crees que estás solo, como dijo el hermano, cuando tú crees que andas en valles, ahí está el Señor. No nomás en la montaña, el Señor también se encuentra en el valle y en los desiertos y en las más difíciles pruebas y por las más marejadas tremendas que pueda haber en el mar. Ahí está su mano Amén. Salvadora y rescatadora que viene a rescatar tu vida. Así que pon tu confianza en Dios. Y la palabra de Dios dice, y me acostaré y dormí y desperté porque Jehová me sostuvo. Amén. No temeré de 10 millares de pueblos que pusieren cerco contra mí. Salmos 3, 5, 6. No temeré. Y yo dormiré a gusto. Les digo esto, hermano, porque yo en lo personal, estos textos, Dios habló a mi vida. Yo soy una persona que me preocupo por todo, pero cuando Dios hace las cosas en las personas, las hace perfectas. Amén. Quiero que entiendan que el Señor ha trabajado en mi fe de una manera impresionante y Él me sorprende cada día más. Mi Cristo es hermoso conmigo, porque hoy, al día de hoy, hermanos, yo puedo dormir, aún en esta pandemia, yo me puedo levantar, puedo respirar y puedo darle la honra y la gloria a Dios, porque hasta el día de hoy Él me mantiene de pie, porque hasta el día de hoy Él me ha libertado, porque hasta el día de hoy Él está conmigo, aunque yo no permanezca fiel, Él está conmigo. Amén, así es. Y puedo dormir tranquilamente, hermanos, como si nada estuviera pasando. El Señor me ha dado una paz y una tranquilidad y un fortalecimiento
pero yo sé que esto va para más, porque yo sé las promesas que Dios tiene para su pueblo, y Amén. Yo soy de su pueblo. Amén. Somos del pueblo de Dios. La última opción dice, lee, escucha y obedece su palabra. Bienaventurados los que leen y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas están, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado eres, hermano, si tú como hijo de Dios lees su palabra y la llevas aquí marcada sobre tu corazón. Si la vida te ha dañado y te ha dejado cicatrices, en esa cicatriz hay palabra de Dios para ti, para que puedas sanar. Así es. Dios es como un rayo láser que borra esa cicatriz, y donde un día hubo una herida de aquellas que duelen, jamás en la vida te vuelves a acordar. Hasta te tocas ahí y dices, ¿y aquí qué pasó? Nada. Pues nada, porque Dios lo borró, Dios lo quitó, Dios lo sanó y Dios te liberó. Amén, así es. Venid a mí, dice la palabra de Dios, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar, dice Así la es. palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Tú te has sentido cansado? ¿Te has sentido cargado? Ya no andes más como el ciego Bartimeo. Acordémonos del ciego Bartimeo. Él tuvo su vida, a lo mejor antes de estar ciego, tenía una vida cómoda, aparentemente vivía a lo mejor con un estereotipo de que tenía billete, amistades de la alta sociedad, se la vivía haciendo fiestas, yo creo, pero llegó un día a él la tragedia en la cual él quedó ciego, porque él no nació ciego, él quedó ciego. Pero para esos tiempos en los que Jesús andaba, era que él tenía que quedar ciego, para que tú y yo hoy, este día, aprendiéramos que así como Bartimeo, nos ha llegado situaciones a nuestras vidas en las cuales nosotros tenemos que clamar como Bartimeo y tenemos que gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así es. Porque Dios te ha hecho libre, porque te ha dado boca para declarar bendiciones y sanidades y prosperidades, y eres del pueblo de Cristo. Yo te invito, hermano, que como Bartimeo no se quedó estático, no se quedó cruzado de manos, él se puso en el camino y esperó que Jesús pasara por ahí. Tú conoces a Jesús, yo no sé, yo no te conozco. Tú sí lo conoces, tú que me estás oyendo, tú que estás atrás de este sistema de grabación. Te digo, Jesús está pasando en estos momentos cerca de ti. Si tú doblas tus rodillas y le confesares con tu boca, el Señor sanará tu tierra y te dará bendiciones eternas. Yo lo único que te digo es que ahí está, Él no se ha ido, Él no se ha apartado de ti, jamás te ha abandonado. Aunque tú lo hayas olvidado, Él jamás te ha dejado. Grita y clama como el ciego Bartimeo, aunque aquel te diga, cállate, no molestes al Señor. Él siempre tiene tiempo para ti. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no dejes de gritarle, y no dejes de clamarle. En el Salmo 102 dice, la oración del pobre. Oh, pobre hermano. Cuando estuvieres angustiado y delante de Jehová derramares sus lamentos, Jehová oye mi oración y venga mi clamor a ti. Te invito a que leas todo el Salmo 102. Dice, no esconderás de mí tu rostro en el día de mi angustia. ¿Estás angustiado? Pues inclina a mí tu oído. El Señor está presto para oír tu clamor. El día que te invocare, apresúrate y a responderme. El Señor está esperando que tú clames a Él. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Pero clama. ¿Cuántas veces en todo este secuestro le has clamado a Dios? ¿Cuántas veces has doblado tus rodillas y le has dicho, Señor, ya no puedo más, dejo todo en tu mano? Porque tú con tus propias fuerzas nunca te vas a poder liberar, ni con cualquier cosa material, ni con cualquier ídolo, ni amuleto. Te lo digo aquí, solamente Jesucristo. Te invito, hermano,
que te levantes, te invito a que luches por tu libertad. Te digo, el Señor Jesucristo ya pagó el precio. Amén. Ahora que te voy a dar una frase que encontré y se me hizo muy bonita, terminándola con un texto de Victoria. La verdadera libertad viene de dejar ir el miedo y abrazar a Dios. ¿Quieres ser libre? Deja ir tus miedos, deja ir todo el temor y abraza a Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra dice que donde mora el Espíritu de Dios, ahí siempre, no dice que hoy o más o ayer o mañana, dice siempre hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Disculpa, hermano, si por mi ímpetu a lo mejor exagero un poco, pero siento muy bonito la presencia de Dios y Amén. necesito decirte que no estás solo. Así es. Hay un grupo de intercesores que estamos orando por aquellos hermanos que se han dejado secuestrar, le han permitido al enemigo que vivan en ese secuestro express. Pero déjame decirte, hermano, que si estás en esa situación, el Señor ya pagó ese precio. Así es. Solamente clama a Él. Amén. Y verás que vas a ser libre. Amén. Entonces sí se puede, hermanos, escapar del mal. Y me acordaba con la plática, con la palabra que estaba presentando mi hermana Lorena, ¿verdad? Me acordaba de estos dos siervos de Dios, estos dos discípulos del Señor, de Pedro y Juan, cuando fueron perseguidos. Ellos recibieron, ellos escaparon de la presencia del mal porque ellos fueron encarcelados. Y el mismo Espíritu de Dios les abrió las puertas de la cárcel y ellos estaban, al día siguiente estaban ¿dónde? En las plazas, llevando el Evangelio y el concilio los apresaba diciéndoles que no predicaran en ese nombre porque no les era permitido y menos echarle la sangre de ese hombre que fue crucificado. Cuando ellos negaron a Cristo y ellos mismos lo crucificaron, estaban negándose de todo lo que habían hecho. Entonces, pero estos siervos, estos dos gran siervos de Dios, estos dos discípulos del Señor, dice que salieron contentos del concilio por haber sido dignos de ser apresados por la palabra, por el Señor, por el Evangelio. Así vamos a salir nosotros como iglesia, entonces, contentos porque Dios ya nos hizo libre y porque no somos presa de nadie. Nosotros, como Dios nos hizo libre. Hay alguien, hermano, que siempre está cerquita de ti y nunca va a dejar que padezcas las garras del enemigo en tu vida. Si Él lo llegara a permitir, es para tu bien. Amén. Es porque Dios tiene un propósito en tu vida. Nunca digas, es que Dios ya se olvidó de mí. Es que mi maldad hace que Dios no se acuerde de mí. No. Si Dios permite una situación en tu vida, es para un propósito bueno en tu vida. Tú tienes que sacar de lo malo lo positivo. Y hay alguien que permanece, como te digo, siempre cerquita de ti. Se llama Jesucristo. A Él clama, Él te va a hacer libre. Hermano, sí se puede, amable visita, sí se puede escapar del mal con la ayuda de Dios, porque ya Cristo pagó todos nuestros pecados en la cruz de Calvario. Ahí entregó su sangre preciosa, entregó su último suspiro. Amén. Hermano, porque damos gracias a Dios por esto y por aquellos que nos oyen y por aquellos que nos dan like. Queremos mandar saludos a nuestro pastor de la 15ª y pues gracias a Dios, Dios lo bendiga a él, a su esposa, a su hija, a la familia pastoral, a todos mis hermanos de la 15ª y a los que están lejos en Estados Unidos también que nos ven, Dios los bendiga. A mi madre allá en Sinaloa con mi hermano, que gracias a Dios ya, hermano, ya fue ya lo dieron de alta del hospital. Le lograron nada más quitarle 2 dedos de sus pies, pero querían arrancarle hasta toda la pierna, la espinilla bajito de la rodilla. Entonces, pero gracias a Dios, pues. Pero es que mira, eso hubiera sido desde un principio, ¿verdad? Pues uno confía en el servicio médico, nada malo puede decir uno de ellos porque ahorita andan con todo esto de la pandemia. Pero sí, a veces hay cierta negligencia médica en la cual se tardaron pues para atenderlo, que es comprensible por toda la situación que hay. Pero mi hermano tuvo que salir
de ahí porque pues no querían hacerle nada y la gangrena iba a seguir caminando. Pero nosotros conocemos a un Dios de poder, hermanos. Mi hermano no podía comer, tenía calentura y fuerte dolor. Aparte que le pegó el COVID, ¿no? Aparte que le dio el COVID. Quiero decirle que Dios le sanó antes de la cuarentena. Amén, así es. Por las oraciones. Quiero decirles, tanto a mi hermano como yo les queremos informar, que él se le quitó la calentura, dolor, inflamación, infección de esa gangrena, hermano. Se detuvo en el nombre de Jesús. Amén. Y nada más le arrancaron las puntitas de los 2 dedos del pie derecho, del chiquito y el que sigue. Pero hermanos, puede caminar, puede sostenerse, puede andar. Acuérdese que el Dios dijo, bueno, la palabra de Dios dice que el enemigo querrá herirte, pero solamente te herirá el calcañar, y el Dios te dio el poder para pisarle la cabeza, dice Amén. Su palabra. Así que los que estamos en Cristo y los hijos de Dios, todo lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas para mal, para que tú tal vez reniegues de Dios, para que tú digas, no, es que Dios no se acuerda de mí, es lo que Dios quiere usar a veces en nuestra vida para un propósito de bien, para Así que Dios, todo lo negativo del enemigo, porque Él quiere destruirnos como hijos de Él nos quiere ver destruidos, pero todo eso que Él hace, Dios dice, tú eso, pues yo lo otro, es lo que yo le voy a dar la victoria a mi hija en eso. Así es que lo que le decíamos, que Satanás viene a quererte separar del amor de Dios. Entonces no quiere que ames a Dios, quiere destruirte. Él vino a matar y destruir. Entonces le queremos dar gracias a todos los intercesores. Dios los bendiga. Hay que seguir orando, le seguimos pidiendo la oración porque hace falta también, bueno, ya está en casa, el reposo en casa por su condición, lo mandaron a casa y gloria a Dios que hay que, para que todo eso cicatrice lo más pronto posible. Ustedes saben que un diabético, pues es muy difícil que las heridas cicatricen rápido, así que primeramente en Dios, que Dios le dé paciencia, que Dios le dé fortaleza, y él ha sentido la mano de Dios, él ha sentido que Dios está con él, y en su lugar puedo decir que él les manda un fuerte agradecimiento y cariño y amor y abrazo, porque él dice que Dios les pague porque sabe que están orando por él. Denle gracias a los hermanos porque están orando, y él dice que ha sentido muy bonita la presencia de Dios allá. Hermanos, gloria a Dios. Entonces es todo, hermanos, Dios los bendiga. Esperemos que esto le llegue a sus corazones, a los que no son cristianos también. El Señor los está esperando. Acérquese, se puede librar del mal. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Movidos por fe. Entonces esto va a ponerse mucho mejor.